que pues pudieran generar más problemas que beneficios. Por ejemplo, que para poder solucionar que una comunidad pueda llegar a un déficit de dinero donde le gane 20 pesos cada persona al día, y en una población de 100 personas, pues tienes que gastar 1 millón de pesos para poder lograr eso, ¿no? Es más caro lo que estás gastando que lo que quieres generar, entonces pues no conviene, ¿no? De ahí en esa lógica se tiene que tener en cuenta pues una proporcionalidad entre la ayuda y el daño o merma, ya sea económica, no, natural o cultural, que pudiera verse en esa comunidad. Unas características de las alternativas son las siguientes. La primera, estar dentro de la ley. Que todo lo que se haga pues se enmarque dentro de los principios constitucionales y dentro de lo que permite la ley, ¿no? Por ejemplo, no puedes, en un pueblo que azota la delincuencia de gran manera, no puedes mandar a ejecutar a todos los ladrones, ¿no? Está prohibida la pena de muerte por parte del Estado, entonces no se podría. Eso estaría en contra de la ley, de ahí que esa política pues no prosperaría. Otro ejemplo de alternativa, digo, de característica de la alternativa, sería utilizar adecuadamente los recursos asignados, contar con el diseño y la capacidad institucional necesaria para implementar la política y considerar las consecuencias negativas de la alternativa propuesta. Eso es respecto a este subtema de la primera etapa de la formulación, de la elaboración de alternativas. La tercera subetapa y última de subetapa de esta primera etapa es la decisión y el diseño. Esto se trata de elegir una de las alternativas, la más barata tal vez y la que mejor funcione, y diseñarla. Es decir, cuando se habla de diseño, es establecer el plan de acción, el cronograma, cuánto tiempo va a tomar cada parte de la implementación, la unidades responsables, los recursos humanos, es decir, cuántas personas se necesitan, materiales, pues, cuántas cosas, presupuesto, cuánto dinero, y finalmente pues crear un marco normativo, un fundamento jurídico que permita y que prevea cómo es que se va a ir avanzando respecto a esta implementación. En esta lógica llegamos a la etapa 2. Después de la etapa uno, que fue formulación, llega la segunda, que es la de implementación. La implementación puede definirse como la realización de las acciones sistematizadas encaminadas a solucionar el problema público que ya se vieron en la etapa de formulación y de diseño específicamente. Pareciera que la implementación es tan sencillo como aterrizar todo lo que se dijo en papel de diseño y hacerlo como una acción. Sin embargo, no es tan sencillo, les voy a comentar por qué. Esta etapa de implementación es tan importante que define si el proyecto fracasa o logra el éxito. Hay diversos factores que pueden generar que no salgan las cosas como se desean. Y aunque esté el diseñado el plan muy bien en la etapa de formulación, a la hora de implementarlo, darse cuenta que hay problemas que no se previeron, que hay cuestiones que estaban escondidas o que aparecen a partir de ciertas acciones que se realizan al tratar de implementar la política. En esa lógica, es muy difícil predecir con anticipación y exactitud el comportamiento de todos los factores o de los actores involucrados en la implementación, pudiéndose crear con ello nuevos problemas. Sin embargo, pues no hay que darse por vencido. Es un hecho que en la primera etapa de la implementación, en la primera vez, en la primera vuelta de este ciclo, la implementación va a fallar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que una vez que falle, se va a evaluar, se van a conocer cuáles fueron los motivos de falla que no se previeron en la primera etapa de diseño, y con esa lógica se vuelve a diseñar el plan y se vuelve a implementar ya previendo todas estas cuestiones. Por lo tanto, pues no hay que darse por vencidos. Al inicio, todo va a fallar. Prueba y error hasta llegar al éxito, ¿verdad? Esta primera vuelta que les comento, que es la que va a fallar, tiene que preverse en el manejo de recursos. Porque si se acaban los mismos a la primera, pues ya no vas a poder perfeccionar todo este esquema que estamos hablando, ¿no? La etapa de implementación debe entenderse en dos dimensiones. La primera, la administrativa, que son los pasos internos que sigue la institución para implementar la política pública. El tiempo, los requisitos materiales, humanos, financieros y organizativos que se necesitan, ¿no? Toda esta cuestión administrativa. La segunda dimensión que se debe de entender es la política. Esta es más interesante que la administrativa porque no van tanto a cuestiones pues materiales u operativas, sino que se enfoca en intereses de los actores involucrados, tanto del Estado como de los beneficiarios. Ambos tienen distintas prioridades, pueden tener algunos desacuerdos en cuestiones relacionadas con el diseño de las alternativas o su implementación, tener prioridades discordantes, tener diferencias en cómo se actúa o cómo se aborda cierto aspecto de la implementación. Son ejemplos por los que la implementación puede fallar desde la dimensión política. Recordemos que hay culturas que pudieran considerar que alguna cuestión es sagrada o intocada y el Estado no puede llegar o el operador político a querer cambiar estas cosas. Debe de haber siempre un respeto e inclusive tiene que participar la propia comunidad beneficiaria
para que esto pueda pues salir lo más exitosamente posible, ¿no? Un aspecto importante es que debemos entender que el gobierno no siempre es el mejor amigo de las políticas públicas o la implementación, porque hay diversas características que pudieran generar que pues, el proyecto fracase. Por ejemplo, que la normatividad sea muy rígida, que no hayan recursos suficientes, que hayan presiones políticas, electorales sobre todo, información limitada, infraestructura o capacidades institucionales limitadas, ejecutores sin conocimiento o entrenamiento suficiente, objetivos difusos, acontecimientos imprevistos, cambios en las circunstancias del problema. Todo esto tiene que tomarse en cuenta en la etapa de implementación, pues para que no se falle. Finalmente tenemos la tercera etapa, que bien pudiera ser la última o la primera. Es un ciclo, recordemos. Después de la etapa de monitoreo, que es la que vamos a ver ahorita, de evaluación y monitoreo, se reformula todo. Entonces se vuelve a implementar, se vuelve a monitorear, se vuelve a reformular, y esto es un ciclo pues que no tiene fin. Como les comentaba, una política social siempre será perfectible. Esta etapa se redefine el problema y sus alternativas de solución. Esto se logra comparando los resultados obtenidos con los objetivos originales esperados. Se conocen los impactos que ha tenido la política en la comunidad y se procura ajustarla y tanto administrativamente como en aspectos de política, pues para que en un futuro salga mejor. Beneficios de evaluar una política son los siguientes: aclarar la acción o actuación política, generando microobjetivos en cada labor. Todo lo que salga bien, dejarlo intocado, y lo que salga mal, tratar de cambiarlo. Transparentar, muy importante, la aplicación de todos los recursos y pues mejorar su desempeño, su eficiencia. Establecer niveles de desempeño a fin de conocer la eficiencia y efectividad de cada una de las labores que tienen que ver con la implementación, y generar un mayor apoyo a las acciones que han rendido frutos esperados. Una herramienta muy importante respecto a la evaluación y monitoreo son los indicadores, que se pueden entender como herramientas que sirven para que de manera objetiva, a través de aspectos cualitativos o cuantitativos, se conozca el estado o se evalúe el estado de alguna situación concreta. Por ejemplo, en un proyecto en donde se quiera apoyar a niños que tienen desnutrición ello conlleva pues que su desarrollo se vea mermado intelectualmente, pudiéramos hablar de un indicador en donde mide, previo a la política, cuál era el índice de problemas de desnutrición o de deficiencias intelectuales, y después de la política, ya sea mediano, corto o largo plazo, pues volver a medir para saber si la política realmente está rindiendo frutos. Estos indicadores pueden abarcar cualquier tipo de tema, ¿eh? También pueden haber indicadores sobre el impacto ambiental que se está generando, midiendo las mediciones, los gases nocivos que existen en cierta comunidad antes y después de la implementación. Así sabremos si la política está ayudando a esta cuestión o inclusive la empeora, ¿no? Y pues esto podríamos decir que termina o reinicia el ciclo de las políticas, como comentaba, y pues es un aspecto muy importante. La revista que nos dejó la docente a leer para conocer esta política, pues funciona de gran manera y creo que concientiza, y es un documento que nos servirá en el transcurso de la carrera e inclusive en la práctica de la misma, para poder ser mejores profesionistas y pues tratar de devolver un poco al Estado pues lo que el pueblo realmente deseó cuando se originó y cuando sea todo lo que la Constitución y los tratados internacionales mandatan, ¿no? Que es que exista bienestar y exista, pues, felicidad en los gobernados. Creo que vale la pena luchar por ello y vamos a seguir trabajando para que todo salga bien. A fin de cuentas, agradezco mucho su atención. Sé que me extendí un poco, pero a veces es necesario. Y les agradezco mucho a la docente. Muchas gracias por todo este tiempo y le mando un saludo. Muy buenas tardes.